Buenos días, hermanos. Una vez más, otro sábado menos que estamos disfrutando aquí en esta tierra, pero sin embargo debemos disfrutarlo con alegría, con gozo, con entusiasmo, porque esto indica que cada vez nosotros estamos acercándonos más al tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la historia sagrada nos cuenta que a pesar de que nosotros como creyentes, como fieles de Dios, muchas veces pasamos por muchas dificultades, el ejemplo que nosotros hemos recibido, que a pesar de que haya dificultades, nosotros tenemos que venir, estar delante de Dios y alabarlo por todas las cosas que nosotros podemos ver. El día de hoy yo estoy contento porque es un día especial. Primero que todo, pues Dios le está regalando un año más a mi esposa en día sábado. Y no lo digo para exaltarla a ella, sino para exaltar a nuestro Dios grande y poderoso que hace posible que eso suceda. No solamente eso, hoy día están los dos hijos míos aquí que están dentro de nuestra iglesia. Y eso me hace muy feliz. Quisiera que los otros tres estuvieran aquí en este lugar, pero yo sigo orando, sigo pidiéndole a Dios de la misericordia de Él para que pueda alcanzar a mis otros hijos. Y a veces me toca estar ahí en la casa, en oración, y como les vuelvo a repetir, yo pienso en muchas cosas. Y a veces tengo que derramar lágrimas, porque yo deseo de todo corazón que los hijos que están dentro de la iglesia, que permanezcan dentro de la iglesia y que sean salvos. Pero sé que el enemigo anda fuerte, que el enemigo no perdona a nadie. Entonces, gracias a Dios porque hoy los estoy viendo a los dos juntos aquí, y también sigo orando para que el que no vive aquí en este lugar siga siendo usado por Dios en la labor que Él tiene allá en la iglesia donde Él está siendo miembro. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, la cual es muy importante para nuestras vidas. Nosotros como seres humanos creemos que Cristo Jesús vino a este mundo a nacer de una virgen, y que de ahí en adelante Él hizo toda una obra en vida. Y muchas veces como creyentes nos quedamos solamente en esa parte. Y recordamos mucho Juan 3:16 y lo asociamos con lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a nacer de una mujer, a encarnarse en este mundo, para enseñarnos que se puede vivir cuidando de la ley de Dios, sino que después de que Él murió, Él ascendió al cielo y está haciendo una labor muy importante para nosotros. Pero les vuelvo a repetir, tristemente el mundo cristiano no está entendiendo esta parte, por eso solamente se quedan con el pensamiento de que solamente debemos creer en Cristo Jesús y eso es todo. Pero como no se entiende la obra que está haciendo nuestro Señor Jesús allá en el cielo, entonces nosotros pues no ponemos tanta atención a la labor que nosotros tenemos que hacer como creyentes. Y vamos a ir a la santa palabra de Dios ahí donde hemos leído hace un momento. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Donde se nos habla de lo que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en el lugar donde Él entró. Leamos qué es lo que dice Hebreos 9:11. Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. ¿Qué cosa es nuestro Señor Jesús ahí donde entró? Él es el sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir,
no de esta creación. Es decir, hay un santuario en el cual nuestro Señor Jesucristo ha entrado y Él está sirviendo ahí como sumo sacerdote. ¿Ok? Ese santuario es lo real. La figura era lo que se hizo aquí en la tierra en el pasado. Pero sigue diciendo en el versículo 12, ¿cómo es que entró Él? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es decir, el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en esta parte lo importante del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos está enseñando acerca de la importancia de lo que está haciendo nuestro Señor Jesús allá en el cielo. Una obra muy importante en favor de todos y cada uno de nosotros. Y que debiéramos apreciar mucho más de lo que nosotros estamos apreciando. ¿Por qué? Porque sin la sangre de nuestro Señor Jesús, sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no pudiéramos de ninguna manera ser redimidos del pecado. Entonces, lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo es muy importante y a cada momento debiéramos nosotros meditar en la manera como Él está delante del Padre a cada momento presentando la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y no solamente eso, sino también las manos con las marcas de los clavos. ¿Todo para qué? Para que usted y yo seamos perdonados de cada pecado que nosotros cometemos. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa esto. Ahora, ahí mismo en Hebreos, entendiendo que Cristo Jesús es el único intercesor nuestro, leemos en Hebreos 8:1. Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos a tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nuevamente se nos vuelve a indicar que el lugar donde nuestro Señor Jesucristo está oficiando como sumo sacerdote es allá en el cielo. Y nos dice en el versículo 2 que Él es ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Entonces vemos aquí que Cristo Jesús está haciendo esa labor que les acabo de comentar. Él está al lado derecho del Padre, el Padre está recibiendo cada una de las cosas que el Hijo está presentando delante de Él. Y esto abre un paréntesis para nosotros meditar en cómo es que nosotros estamos actuando delante de nuestro Dios. Cómo es que estamos obrando delante de Dios y hasta qué punto la ayuda de nuestro Señor Jesucristo la necesitamos. Sin Cristo, vuelvo a repetir, no podemos obtener ni el perdón de nuestros pecados. Ahora, miremos qué dice la pluma inspirada en este respecto. En Patriarcas y Profetas, párrafo 325.2 nos dice: después de su ascensión, ya nuestro Señor Jesucristo obró el sacrificio en beneficio de nosotros, pero ahora Él asciende. Y dice este párrafo: después de su ascensión, nuestro Salvador iba a dar comienzo a su obra como sumo sacerdote. Entonces, vino aquí a este mundo, nació como un ser humano, como usted y yo, vivió una vida completamente sin pecado, completamente perfecta, siempre con la ayuda del Padre, bajo una dependencia del Padre, mostrando que nosotros sí podemos también cumplir el mismo propósito de nuestro Señor Jesucristo si nosotros mostramos esa dependencia a nuestro Padre Celestial. Pero Él vino y sobrellevó el sacrificio y después tuvo que ascender. Y entonces dice la inspiración que Él iba a empezar una obra allá en el cielo como sumo sacerdote. Y continúa diciendo:
No entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, aquí en esta parte nosotros tenemos que entender que sin la ayuda de Cristo, nosotros continuamos perdidos. Necesitamos la ayuda de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. De otra manera, no podemos entender lo que nosotros hacemos, y cuando no entendemos lo que nosotros hacemos, entonces pecamos en contra de Dios. Pero ¿qué sucede cuando nosotros pecamos y no hay un arrepentimiento? ¿Será que vamos a recibir el perdón de Dios? Hermanos, no podemos pensar de esa manera. Esto es lo que el mundo cristiano entiende comúnmente. Ellos dicen, solamente cree que Cristo te salvó y eso es suficiente. Hermano, no es suficiente. Tenemos que estudiar la vida de Cristo, tenemos que meditar en lo que Cristo no solamente hizo aquí en la tierra, pero lo que está haciendo allá en el cielo en nuestro favor. Él ahora está delante de Dios presentándose por nosotros, por todos y cada uno de nosotros. Sigamos leyendo lo que dice el Espíritu Santo. Cómo el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones que iba a consistir este servicio de Cristo, ocupando cada una un periodo de tiempo. Es decir, una división iba a tomar un tiempo, otra división iba a tomar otro tiempo, ¿ok? Y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, es decir, un tiempo se iba a dedicar en una parte del santuario celestial y otra parte en otro tiempo en la otra parte del santuario celestial. Por eso continúa diciendo, asimismo, el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual. Ahora, ¿cuál es ese culto simbólico? Lo que enseñó, lo que instruyó nuestro Señor Jesucristo a Moisés, que se hiciera desde que Cristo sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Y Cristo mismo enseñó a Moisés que hiciera un tabernáculo y que en ese tabernáculo iba a venir a morar nuestro Dios y nuestro Dios iba a hablar con ellos. Pero tenían que hacer un servicio diario. Pero también aquí nos dice esta parte que aparte de ese servicio diario iba a haber un servicio anual. Por eso dice la última parte, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Entonces, en el primer servicio y en la primera parte del servicio en el santuario, se dedicaba ¿para qué? Para el perdón de los pecados. Y la segunda parte era para la limpieza de los pecados por medio de la expiación del sacerdote. ¿Ok? Entonces tenemos que entender estas dos partes, porque el primer servicio que constituía el perdón de los pecados, nosotros tenemos ahí que establecer una relación con nuestro Dios, para que nosotros, cuando nosotros sentimos que estamos cometiendo algún pecado, nosotros venimos a Dios para pedir ese perdón. Pero hay otro que habla acerca del servicio anual, que más adelantito vamos a ver a qué se refiere ese servicio anual, en el cual ahora ya estamos nosotros en este tiempo. Vamos a ver el servicio diario. ¿Cómo es que instruyó Dios al pueblo de Israel en aquel tiempo que hicieran para sobrellevar este servicio diario? En Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 40, nos dice, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día. Esto se refiere al servicio diario, por eso le dice a nuestro Señor a Moisés, cada día, 2 corderos de un año, continuamente. Entonces,
Moisés fue instruido que se debía escoger 2 corderos de un año todos los días. Y uno se iba a ofrecer, uno en la mañana y el otro en la tarde. Y eso es lo que dice el versículo 39. Ofrecerás un cordero en la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Ahora, y siguen más instrucciones, versículo 40. Y con un cordero, una 10ª parte de un efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite molido. Y la libación será la 4ª parte de un hin de vino. Entonces, no solamente es el cordero que se iba a ofrecer en la mañana y el cordero en la tarde, pero también se añade una parte de harina y una parte de aceite. ¿Ok? No vamos a entrar ahorita en detalles de esta parte, porque lo que nada más queremos tocar es el servicio que se tenía que hacer diario, todos los días, y el servicio que se tenía que hacer anual, porque tenemos que entender esas partes. Ahora, nuevamente en el servicio de la tarde, dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana. Es decir, se tenía que ofrecer el segundo cordero de la misma manera como se había ofrecido el primer cordero en la mañana. Dice, y conforme a su libación, en olor de suavidad será ofrenda encendida a Jehová. Y versículo 42 dice, esto será holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de la congregación, delante de Jehová, en el cual me encontraré con vosotros para hablaros allí. Entonces, estos servicios que se tenían que hacer en el ofrecimiento de los corderos era por la pedida de perdón de los pecados. Los seres humanos tenían que escoger ese corderito, especialmente los sacerdotes, y ofrecerlos en ese sentido. Y añadir las cosas que Dios pidió que se añadieran, porque esa ofrenda era en olor grato al Señor. Ahora, debemos entender una vez más que en aquel tiempo, como en este tiempo, muchos, la mayoría de los seres humanos, aunque eran ya creyentes en Dios, eran parte del pueblo de Israel, la mayoría de ellos pecaban. La realidad de todo esto es que nosotros debemos ver cómo el pueblo de Dios siempre ha sido imperfecto. Sin embargo, Dios tiene paciencia, Dios sigue buscando que aquellos que no han conocido, no han entendido completamente de nuestro Dios, sean hallados por Él. Ahora, sigamos en este punto. No solamente iba Dios ahí a hablar con ellos, sino el propósito de hacer este tabernáculo es de que Cristo mismo, nuestro Dios, iba a habitar ahí entre el pueblo de Israel. Y Él quería hacer ¿qué cosa? Su Dios. Ahora es interesante que nosotros miramos en este versículo, cuando dice habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Esta palabra es una aseveración categórica de que Dios iba a triunfar por sobre cualquier otro Dios que los seres humanos pudieran tener. Sin embargo, nosotros entendemos y vemos que a pesar de todas estas cosas que Dios dice, muchos seres humanos en aquel tiempo no aceptaron a Cristo Jesús o a Dios. En todo momento, cuando Dios estaba buscando a su pueblo, todos esos tiempos, todos esos momentos, el pueblo lo rechazaba. Entonces, cuando nosotros meditamos que dice la palabra de Dios que y seré su Dios, pudiera decirse, bueno, entonces como que la palabra de Dios no se está cumpliendo. Pero en realidad no es así. No es así porque al final se nos dice que Dios siempre va a tener un pueblo
un pueblo fiel, un pueblo leal al Dios grande y poderoso. Ahora, sigue diciendo en el versículo 46, y conocerán que yo soy Jehová su Dios. Si se dan cuenta, esto es muy interesante. Cuando dice él, seré su Dios, y después dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, es porque en aquel tiempo la gente también había olvidado de quién era Dios. No sabían cómo era el Dios grande y poderoso. Entonces, por eso mismo, él dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Entonces, si en aquel tiempo la historia nos dice que había muchos que no entendían cómo era Dios o quién era Dios, ¿qué se nos puede presentar ahora en estos tiempos para nosotros también? Que muchas veces por no entender lo que la palabra de Dios nos dice también, no entendemos cómo es Dios. Entonces, debemos aprender de lo que sucedió en aquel tiempo. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote tenía que tomar los corderos, tenía que elegirlos porque tenía que ser una ofrenda sin defecto. Y aquí en esta parte se nos dice, el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio que representaba la sangre de Cristo en el lugar santo, en favor de los ¿quién? De los pecadores. Entonces, toda esa parte que se hacía en aquel tiempo, en el servicio diario, era para favorecer a los pecadores, para que los pecadores pudieran obtener el perdón. Ahora, escuchen esta otra parte. Y aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecado, porque la sangre que se rociaba de esos animalitos representaba la sangre de Cristo. Pero ahora escuchen, y aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anulaba el pecado. Es decir, aunque el pecador recibía el pecado todavía estaba en aquella parte. Por eso se dice aquí que aunque el pecador hubiera sido arrepentido, la sangre de Cristo no anulaba el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta el día de la expiación final. Entonces, nosotros debemos entender que lo que nos enseña esta parte es de la manera como la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo estuvo por mucho tiempo en el lugar santo. Y estuvo obrando de esta manera. Recibía el perdón de todos, él otorgaba el perdón, pero el perdón ahí, o el pecado permanecía ahí en la parte de el santuario hasta que se hiciera la expiación. Había una expiación terrenal en aquel tiempo que se hacía cada año. Y también en esa parte nosotros tenemos que meditar, porque ahora nosotros entendemos que estamos viviendo en el tiempo de expiación. Pero si no entendemos qué es lo que se hacía en aquel tiempo, cuando se hacía la expiación anual, nosotros no vamos a entender lo que está haciendo Cristo Jesús, la labor que Cristo está haciendo en favor de nosotros allá en el cielo. Ahora vamos a ver un poquito acerca del servicio anual. En ese servicio, de acuerdo a lo que dice Levítico 6:32, nos dice, y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido, y cuya mano hubiere sido consagrada para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras santas. Ahora, esta forma de cómo el sacerdote se vestía en el servicio anual es un ejemplo que tipificaba de la manera como nuestro Señor Jesucristo iba a estar vestido también allá en el santuario celestial. Y las escrituras dicen que
esas vestimentas eran vestiduras, ¿qué? Santas. Entonces estamos viendo que ya de frente nos está mostrando la solemnidad del asunto que iba a suceder en la expiación anual. Y también la solemnidad que existe en el tiempo de la expiación actual, que está sobrellevándose allá en el santuario celestial. Sigue diciendo Levíticos 16, y hará expiación por el santuario santo. También hará expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Imagínese toda la labor que el sacerdote tenía que sobrellevar. Tenía que hacer la expiación. Ahora, ¿qué cosa es expiación? ¿Qué es lo que significa expiación? Limpieza. Tenía que hacer limpieza, si lo leemos de esta manera, al santuario santo. También tenía que hacer limpieza al tabernáculo de la congregación, es decir, donde todos aquellos llegaban ahí a adorar a Dios. Tenía que hacer también limpieza al altar. Y además tendría que limpiar a todos los sacerdotes. ¿Pero la cosa se quedaba ahí? No, porque tenía que continuar aún con todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que ser limpio. Ahora dice el versículo 34, y esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez al año. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Moisés obedeció y hizo de manera como Dios le había ordenado. Entonces, si nosotros vemos que el versículo 33 nos dice que debía no solamente el santuario, pero todo el pueblo debía ser limpiado, nosotros vamos a entender que en este tiempo también, en el servicio que está haciendo nuestro Señor Jesucristo allá en el santuario celestial, se está sobrellevando una limpieza de pecados. En este momento estamos viviendo en un tiempo de juicio. Y en ese juicio se está detectando todos los pecados de los creyentes. Y no solamente eso, sino que de acuerdo a los hechos de cada ser humano, en el libro se va a escribir perdonado, limpiado o simplemente se va a pasar por alto. Se va a escribir pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y todo depende también no solamente de la obra sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, pero también depende de nosotros. Porque si nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesús, que Él es nuestro Señor y Salvador, nosotros tenemos que creer que todo lo que dice Él es para nuestro propio beneficio. Porque Él quiere que nosotros vivamos con Él allá en el reino de los cielos. Ahora, leamos esta parte del Espíritu de Profecía. Dice, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Es decir, todo lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo en este momento es lo que estaba diciéndose en ese ritual simbólico. Y continúa diciendo, bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Entonces, eso era el simbolismo. Y nosotros tenemos la esperanza de que cuando termine todo el juicio que está sobrellevándose allá en el cielo, cuando los pecados sean limpiados de allí, entonces nuestro Señor Jesucristo saldrá del lugar donde está en este momento y se quitará las ropas sacerdotales
y ahora vendrá a este lugar. No antes sin dar la bendición a su pueblo. Ahora, Hebreos 7:26 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos conviene. ¿Es conveniente para nosotros que tengamos a un sacerdote tal allá en el cielo? Que nos pueda ayudar, que nos pueda inspirar a que podamos vivir una vida agradable delante de Dios a través de todo lo que Él nos ha enseñado a través de su santa palabra. Sí. Sin embargo, como seres humanos, nosotros, aunque seamos creyentes, muchas veces nosotros cometemos errores y pecamos. Y por eso es que nos conviene tener a un sumo sacerdote santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, porque Él nos puede ayudar en nuestras necesidades. Versículo 27 dice que no tuviesen necesidad cada día. Él no tuvo necesidad de hacer como los sacerdotes antiguos hacían, que cada día tenían que ofrecer un cordero y ofrecer sacrificio por sus pecados. Él no tiene esa necesidad. Dice que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y ofreciéndose a sí mismo. Por eso es que nos conviene tal sumo sacerdote allá en el cielo, quien puede ayudarnos en todos los sentidos. Y ahora, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:34, ahora Él está allá, a la diestra del Padre, intercediendo por todos y cada uno de nosotros. En esta otra parte, en este otro párrafo dice, por la intercesión de Cristo, todo el que desee librarse de la esclavitud y del servicio de Satanás, y que quiera estar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Manuel, será protegido por las intercesiones de Cristo. Es interesante esta primera parte. No todos van a estar protegidos por la intercesión de Cristo. ¿Quiénes son los que van a estar protegidos? Todo aquel que desee librarse de la esclavitud y del servicio de Satanás. Si no queremos librarnos de ese servicio, las intercesiones de Cristo no pueden beneficiarnos a nosotros. Por eso continúa diciendo Cristo, como nuestro mediador a la diestra del Padre, siempre nos tiene en cuenta. Si Él está mirando cada cosa que nosotros, o en cada cosa que nosotros tenemos necesidad, pero también está leyendo nuestro corazón. Queremos ser libres de la esclavitud satánica. Entonces estamos ahí para que Él para que en sus intercesiones Él pueda beneficiarnos a nosotros. Por eso dice, pues es tan necesario que nos guarde mediante su intercesión como que nos haya redimido con su sangre. Entonces, si nosotros no entendemos que es muy necesario que la intercesión de Cristo esté a nuestro favor, pues tampoco vamos a entender que no hubo necesidad de que Él muriera, que derramara su sangre para nuestro beneficio. Hermanos, el pecado ha sido tan terrible. Y por eso es que Él miró que nada podía librar a las criaturas que Él tan amorosamente había creado. Que solamente era su propia sangre la que podía ayudarnos a librarnos de todos estos males. Pero si nosotros no deseamos la libertad del pecado, si nosotros no deseamos libertad de la esclavitud de Satanás, entonces esas intercesiones que Él está haciendo por los seres humanos no nos ayudan en nada. Nosotros tenemos que entender esto. Cristo no es ministro de pecado. Y hermanos,
Al principio yo les comentaba que muchos dentro de la comunidad cristiana, aunque no lo dicen abiertamente, pero piensan que Cristo es ministro del pecado. Porque Él nos enseña de una y de otra manera cuál es la voluntad del Padre, que es nuestra santificación. Pero la mayoría de los cristianos dicen, no, pero yo no tengo que hacer esto para que no peque. Y muchas veces pecan abiertamente y piensan que Cristo los va a perdonar como si nada. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Y vamos a tocar más a fondo estos temas más adelante. Pero Dios es claro cuando dice que si nosotros conociendo o habiendo tenido luz pecamos, ya no hay sacrificio. Entonces no debemos creer que Cristo es ministro del pecado. Ahora nosotros hemos sido o hemos vivido mucho tiempo lejos de nuestro Dios. Y nosotros hemos aprendido a vivir de manera equivocada, muchas veces faltándole respeto a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesús. Pero sabiendo que Él no es ministro de pecado, nosotros tenemos que estar agradecidos de que Él nos está convirtiendo a Él mismo. Colosenses 1:12 nos dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién es el que hace posible que nosotros podamos participar de la herencia? Cristo Jesús. A través no solamente de las intercesiones que Él está haciendo, pero también a través de la enseñanza de su santa palabra. Él nos está haciendo aptos para vivir algún día allá en el reino de los cielos. Pero también todo depende cómo nosotros como seres humanos obramos junto con Él. El consejo es de que nosotros debemos acercarnos a Cristo y pedir la ayuda en cada una de las cosas que nosotros necesitamos. Ahora miren qué dice el versículo 13. Cristo nos está haciendo aptos para participar en la herencia de los santos, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, aún estando aquí en este lugar, ya participamos del reino de nuestro Señor Jesucristo, si nosotros verdaderamente hemos salido de las tinieblas. Ahora, estas potestades, muchas veces nosotros humanamente no tenemos la capacidad de discernir cómo estas potestades están obrando. Y estas potestades nos llegan a envolver. Y la actitud que había puesto Dios en nosotros para recibir la herencia de los santos, tristemente se va de nosotros. Por eso dice el versículo 21, también a nosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente por las malas obras. ¿Qué cosa éramos antes para con Dios? Éramos extraños, éramos enemigos de Dios, porque solamente actuábamos lo que nosotros teníamos en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Pero dice que recibiendo la aptitud de participar con los santos, dice, ahora nos ha Él reconciliado. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo ahí en el santuario celestial? Él está reconciliándonos a nosotros. Hermanos, nosotros no podemos tener ni un sentimiento bueno para con Dios. Satanás destruyó todo sentimiento bueno en nuestro corazón. Y eso debemos entenderlo completamente. No tenemos nada bueno que presentar delante de Dios. Si nosotros hacemos una memoria de lo que nosotros hemos hecho, todo nos lleva a la destrucción. Pero Cristo Jesús, tan amorosamente, Él está ahí en el santuario celestial, ahora intercediendo por todos y cada uno de nosotros. Cuando yo pienso en estas cosas, a mí me da alegría de saber de que
aunque yo soy malo, hay alguien que me puede ayudar a convertirme en diferente persona. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Antes era un extraño, antes era un enemigo, pero ahora Él me considera su amigo. ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo me llevó Cristo a ser un amigo de Él? Colosenses capítulo 1, versículo 22. En su cuerpo de carne, mediante la muerte. ¿Cómo me llevó a amistarme para con Él? Mostrándome que Él me amó. Cuando vino y tuvo que ofrecerse Él mismo como un sacrificio vivo, gustando la muerte en lugar mío. Pero ¿qué tengo que meditar cuando veo esas cosas? Que hay un propósito por el cual Cristo vino a ofrecerse y a morir por nosotros. Y la segunda parte de este versículo dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y el apóstol Pablo aquí destruye el pensamiento de que no hay necesidad de hacer otra cosa, solamente cree en Cristo y será salvo. Pero entonces, ¿para qué quiere que nosotros seamos santos? ¿Para qué quiere que nosotros estemos sin mancha e irreprensibles delante de Él? Si nosotros no tenemos que vivir una vida santa, si nosotros no tenemos que vivir una vida de acuerdo a la de nuestro Señor Jesús, ¿para qué tenía Él que morir por nuestros pecados? Ahora miren esta otra parte. Él quiere presentarnos sin mancha y irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces, ¿cómo podemos vivir santos y sin mancha? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Es decir, si nosotros hemos aprendido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y hemos llegado a creer en este Evangelio, nosotros tenemos que vivir mostrando que hemos creído en ese Evangelio, sin movernos de ese Evangelio. Continúa diciendo, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo nos está diciendo que este Evangelio se ha de predicar a toda criatura. Pero ese Evangelio se ha de predicar de acuerdo a como está escrito. Y que el propósito de este Evangelio es inspirarnos a que permanezcamos fundados y firmes en la fe. ¿Cuál es el fundamento que nosotros tenemos de nuestra fe? Cristo Jesús y Cristo crucificado. Esta parte nos aclara lo que está haciendo nuestro Señor Jesús allá en el cielo. Jesús está en el lugar santísimo. Ahora, recuerden que había el lugar santo, el lugar santísimo en el santuario terrenal. Pero hablando del santuario que está en el cielo, donde entró nuestro Señor Jesús, dice, Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento como completo en Él. ¿Cómo estamos completos? Solamente en Cristo Jesús. Pero por estar así representados delante del Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Dios nos manda una advertencia. Estamos bien representados allá delante del Padre. Cristo Jesús, su Hijo amado, quien nos está mostrando todo lo que nosotros debemos hacer. Pero nos dice claramente que no por estar bien representados debemos volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos.
porque Cristo no es el ministro del pecado. Y por eso les decía hace un momento, muchos tendemos a pensar de que no hay problema si yo peco. De todas maneras, Dios me ama. Que Dios va a pasar por alto mi pecado. No es así, hermanos. Cristo no es ministro de pecado. Por eso dice la última parte, estamos completos en Él, aceptados en el amado únicamente si permanecemos en Él por fe. Entonces, esto quiere decir que si no permanecemos en Cristo Jesús, we don't have no faith. No tenemos ninguna fe. Ahora, ¿debemos morir porque no tenemos fe? No. Tenemos un gran representante allá en el cielo que está intercediendo por nosotros y que está suplicando, no tienes que morir. No tiene que pasar esto a ti. Tú puedes estar completo en mí, dice Cristo Jesús. Pero debemos permanecer en Él. Antes que entrara a el lugar santísimo, a sobrellevar su obra de intercesión por nosotros, Él habló así: yo conozco tus obras. ¿Conoce Cristo lo que hacemos, lo que pensamos, nuestras ilusiones? Él conoce todo. Y Él lo dice aquí en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar. Pero ¿saben? Sí puedo cerrar yo esa puerta. Si yo no quiero creer, si yo no quiero tener fe en lo que dice mi Señor, yo sí puedo cerrar esa puerta. Y tristemente, no voy a pasar, no voy a seguir a mi Señor a donde Él quiere que yo vaya. Ahora, Primeros Escritos dice, esta puerta no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario, antes de 1844. Entonces, por eso hablamos de dos diferentes etapas. Una que iba a estar un tiempo en el santuario celestial ahí en el lugar santo, pero también otro en el lugar santísimo. Y el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo obrando ahí en el lugar santo es desde 1843 para atrás. Ese fue el primer servicio típico. Pero ahora, después de 1844, dice que Él abrió una puerta para el lugar santísimo y cerró la que daba al lugar santo. Por eso dice, entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la puerta del santísimo y pasó detrás del segundo velo, donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel. ¿Qué hiciéramos si Cristo Jesús no estuviera ahí en ese lugar? No tuviéramos ninguna esperanza. Pero Él está ahí porque Él está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras necesidades. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en la carta a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay nadie que nos pueda salvar más que nuestro Señor Jesús, quien quiere que todos los hombres sean salvos por medio del conocimiento de la verdad. Entonces, ¿podremos salvarnos si dejamos a un lado la verdad? No. Hermanos, escrito está, Cristo mismo quiere que todos los hombres sean salvos por el conocimiento de la verdad. Entonces, analizando estos puntos, ¿qué nosotros tenemos que meditar? ¿Necesitamos la ayuda de Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿Sí o no la necesitamos?
Él está dispuesto a ayudar a quien quiera que pueda o quiera venir a pedirle la ayuda. Ciertamente estamos viviendo en un tiempo muy complicado y las tretas del enemigo de Dios se han intensificado. Y si nosotros no permanecemos fieles a nuestro Señor, podemos ser engañados. Hace un momento yo venía comentando con nuestro hermano Nelson. Hay una persona a la cual yo estoy compartiendo el evangelio ya en mi trabajo. Y obviamente él ha creído por muchas diferentes cosas que se le han platicado. Y hace unos cuantos días él se acercó a mí y me tocó. Y dijo él: hermano, yo no sé qué tú tienes, pero tan pronto te toqué sentí como una corriente eléctrica. Debemos discernir las cosas que están pasando. Mi respuesta es: hermano, no pienses en cosas que no deben ser. Yo simplemente soy un ser humano, un pecador, no tengo ningún poder. El que te puede hacer sentir eso es Cristo Jesús. Él sí te puede hacer sentir emoción en tu corazón porque Él está queriendo salvarte. Pero yo solamente soy un ser humano. ¿Puede llegar a mi mente el pensamiento de que tengo algo especial? Sí, porque el enemigo es el que manda esos dardos. Pero nosotros tenemos que discernir las cosas que nosotros estamos escuchando. Entonces, vemos que Dios, Cristo Jesús, no entró en un lugar hecho por el hombre, está allá en el cielo. Él está intercediendo por nosotros. Y va a tener éxito si nosotros queremos escuchar su voz y caminar de acuerdo a su santa voluntad. Si no queremos hacerlo, aunque Él interceda mucho, de nada nos va a servir. Entonces mi deseo y mi oración es de que en todo momento nosotros escuchemos estas cosas, que meditemos en ellas. Vamos a seguir hablando de lo que está haciendo y lo que representa más a fondo nuestro Señor Jesús allá en el cielo. Así que por ahora aquí paramos y que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes.